Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica. Ya se quedó con nosotros un ratillo más don Lorenzo Ramírez para ese Así fue España, donde hemos estado hablando de esa gran coalición que se formó contra el Cid y que, se estrelló totalmente en los bosques de Tébar, donde estuvo el castellano, pero verdaderamente de sensación. Y ya saben que después de esa primera parte viene, lógicamente, la segunda, que está dedicada a la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí quien nos echa una mano es doña Sagrario Fernández Prieto, con sus palabras al aire, enseñándonos a hablar y escribir un poquito mejor en español. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues precisamente vamos a comentar la palabra del día del diccionario académico y vamos a ver cómo la lengua efectivamente se expandió por muchos lugares y ahora llega el momento de recoger ese vocabulario y se recogen los mismos términos con cierta categoría o nos parece a nosotros y términos coloquiales como la palabra de hoy. La palabra de hoy es salchipapa, que es una palabra Dios nos ampare. Bien. Salchipapa, no le gustan las salchipapas. No, es que me acuerdo de la canción de Salchipapa de hace unos años y Sí, lo último que yo pensaba... Sí, con el nombre de la chica que la cantaba. Leticia Sabater. Leticia Sabater, esa es. Y era algo inolvidable, o sea, de eso que te marcaba, te quedabas pasmado, que diría Alfonso Guerra. Bueno, pues salchipapa es una palabra femenina, coloquial, que se utiliza en Ecuador y Perú. Es un plato de papas y salchichas fritas que se puede acompañar con mayonesa, salsa de tomate u otro tipo de salsa. Y ya que hemos visto la palabra del día, vamos a un concursante de un programa de televisión que dijo: montar en elefante ha sido icónico. No es la primera vez que oigo esto de icónico, se dice mucho. Creo que es de esas palabras que da la sensación a quien la utiliza de que tiene cierta categoría, decir que algo es icónico. Bueno, vamos a ver el primero, que es una palabra que procede del francés icon, este del ruso icona y este del griego bizantino eikon e iconos. Es la representación religiosa de pincel o relieve usada en las iglesias cristianas orientales. Es una tabla pintada con técnicas bizantinas. Es un signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto representado. Por ejemplo, las señales de cruce, badén o curva en las carreteras son también iconos. Y en informática es el símbolo gráfico que aparece en la pantalla de una computadora u otro dispositivo electrónico y que representa un programa, un sistema operativo, etcétera. Ahora vemos cómo se está utilizando muy a menudo con el significado de maravilloso, estupendo, brutal. Brutal es un adjetivo al que yo no logro acostumbrarme nunca. Parece que es el extremo opuesto de icónico, pero yo creo que tanto brutal como icónico están un poco fuera de sitio. Vamos a ver si en algún momento se colocan en el suyo y dejamos de escucharlos y verlos por todas partes. Hay muchos sinónimos para utilizar. Montar en elefante ha sido salvaje, enorme, formidable, colosal. Bestial es uno de los adjetivos, no me gusta, pero es uno de los adjetivos que más utiliza ahora la gente joven. Todo este lenguaje que pertenece a una parte de la sociedad, como es la juventud, tiene siempre un lenguaje, tienen una lengua especial, van renovando, y luego sí es curioso ver
qué términos se quedan y qué términos se olvida. Puede que dentro de 20 años decir icónico o decir brutal, a mí brutal, por ejemplo, no me gusta nada, pero todavía hay mucha gente que dice, saliendo de una obra de teatro, por ejemplo, yo he escuchado 2 o 3 veces decir, es que ha sido brutal, una representación teatral. Es decir, que se utiliza mucho, ahora se utiliza además icónico y ya veremos cómo se va cribando y se van sustituyendo estos términos por otros o no, a lo mejor no. Total es otro que se utiliza también mucho. Sí, es total. Y continúo ahora con una colaboradora de un programa de televisión que estaba hablando sobre un político y dijo, él es más de embarallar, embarallar. Repitieron la palabra después los demás sobre si embarallaba o no embarallaba. Nadie corrigió, nadie se dio cuenta de que no tenemos el verbo embarallar, perdón, sino el verbo embarullar, Sí, embarullar, eso sí. claro, de y barullo, que coloquialmente es un término coloquial que significa confundir o mezclar desordenadamente unas cosas con otras. Coloquialmente también se utiliza mucho, es como más se utiliza con la idea de confundir a alguien. Me estás embarullando o estás embarullado. Y también coloquialmente hacer algo atropelladamente, sin orden ni cuidado. Todos estos significados tiene y vamos a ver el recorrido de esta palabra. Y vamos ahora a un concursante de un programa de televisión, una concursante de un programa de televisión que decía, mira qué coloridad de uñas, coloridad de uñas. Coloridad. Yo Está creo que es bien. que, claro, diciendo coloridad parece que son más bonitas que si dices colorido, que es lo Sí. correcto. Mira qué colorido de uñas y mira qué coloridad de uñas. Claro, parece que hay una diferencia. Colorido sería lo correcto, es en el participio de colorir. La verdad es que este verbo hay pocas personas que lo conozcan, colorir, pero sí, colorido sería el participio del verbo colorir, que es el color o conjunto de los colores de algo. También se puede usar colorear y luego se puede utilizar este verbo con el sentido de encubrir con disimulo una cosa. Lo que tiene todas estas acepciones y tenemos que recordar o tener en cuenta este verbo que no es muy conocido, repito, colorir. Y voy ahora a una presentadora de un programa de televisión que les dice a unos actores, ¿cómo fue la recibida de la película? La recibida, Recibida. sí. Lo más curioso en estos casos, además, eran actores ya con tablas y con una carrera interesante. Entonces esperas a ver cómo reaccionan, si a continuación van a hablar bien, mal, si ponen alguna cara. Suele pasar que con la mayor naturalidad del mundo, a veces porque están de acuerdo con el término incorrecto que se utiliza y otras veces porque no van a correr el riesgo de entrar a comentar y que luego salga mal la cosa. De modo que ella dijo cómo fue la recibida de la película, en vez de decirlo correctamente, que sería cómo fue la recepción, por ejemplo, cómo fue la recepción de la película o el estreno de la película. Y, y todos se quedaron tan contentos. Esto de la recibida, pues ahí ha quedado y ahí la hemos encontrado nosotros. Y continúo con la retransmisión de unos premios en los que una señora muy elegante iba con una chaqueta azul marina. Esto me lo han comentado, me lo ha mandado una persona que me conoce, porque esto de chaqueta azul marina le ha parecido muy mal porque las chaquetas son azul marino. Claro, tiene Claro. razón. Ha hecho concordar el color con la chaqueta y no con el azul, porque no ha tenido en cuenta que el color azul marino es un color determinado, es el azul marino. Hay muchos azules, bastantes azules, y uno de ellos es un color azul oscuro al que se le llama azul marino. Azul es además es una palabra muy bonita, muy curiosa. Siempre me ha gustado el pedigrí que tiene la palabra azul. Es muy probable que sea una alteración del árabe hispano, algo así como la sabart, se diría. Este sería del árabe la sabart,
este del persa lakbar o lazbar y este del sánscrito rajatarba, que significa rizo del rey. Fíjese qué procedencia tan bonita tiene la palabra azul, y ya al final lo del rizo del rey a mí me ha sorprendido mucho. Y la definición sería dicho de un color semejante al del cielo sin nubes y el mar en un día soleado y que ocupa el quinto lugar en el espectro luminoso. Fíjese también las definiciones del diccionario académico. Sí. Tiene que ser un poeta. Al que le tocó la palabra azul marino debe de ser un poeta. Lo voy a repetir porque me ha parecido muy bonito. Semejante, dicho de un color, semejante al del cielo sin nubes y el mar en un día soleado y que ocupa el quinto lugar en el espectro luminoso. Y voy ahora a bote pronto. Lo vi escrito en un libro, a bote pronto, y bote pronto, 2 palabras. La frase decía, a bote pronto no lo reconoció. Vamos a aclarar esto porque hay mucha gente que no sabe cómo escribirlo o lo escriben todo junto y también es muy habitual a bote y pronto. O sea, lo separan como cada uno como Dios les da a entender, diríamos. Lo correcto es efectivamente en 3 palabras, a bote pronto. Es una locución adverbial considerada coloquial, que significa sobre la marcha o improvisadamente. Tiene como sinónimos darse el bote, marcharse. Hay expresiones a partir de botes muy curiosas porque son coloquiales y las utilizamos mucho. Por ejemplo, chupar del bote, que es sacar indebidamente provecho material de un cargo, de una situación. Tenemos estar alguien o algo en el bote, que es ser considerado ya como algo convencido o ganado para lo que nos interese. Es tener a alguien o algo o en el bote, en el bote, que también es muy parecido el significado porque es darlo por convencido o conseguido. También se utiliza en las relaciones sentimentales, estar ya en el bote de alguien. Y luego tenemos tonto, tonta del bote, que es muy, muy coloquial y que lo hemos oído desde la infancia, que además nos recuerda a una actriz muy famosa y que significa sumamente tonto, el tonto del bote, la tonta del bote, que es el título de la función que hacía, no me sale ahora el nombre, y muy, muy conocido también, tonto y tonta del bote. Y continúo con un concursante de un concurso de baile en televisión que dijo, esto ya es el non plus más. Non plus más. Vamos a ver, esto del non plus más, pues no es correcto. Vamos a explicar de dónde viene. Significa literalmente no más allá. Su origen es de origen latino y, según la leyenda, Hércules la grabó en 2 columnas en el estrecho de Gibraltar para indicar que no había tierra más allá, que allí terminaba el mundo. El emperador Carlos I de España y V de Alemania la adoptó como lema personal y en el escudo constitucional aparece delante de 2 columnas. En la actualidad se usa para indicar que algo ha alcanzado la máxima perfección. El no va más, el grado máximo de algo. Por ejemplo, el non plus ultra de la elegancia o la 9ª sinfonía de Beethoven es el non plus ultra de la música. Y aquí dejamos a este non plus ultra y ya vamos a cerrar con una expresión que es muy conocida, manos blancas no ofenden, y vamos a ver de dónde procede esta expresión. Dicen que esto lo dijo el ministro Calomarde tras ser abofeteado por la infanta Luisa Carlota en La Granja el 22 de septiembre de 1833. Fernando VII había dado una pragmática sanción para abolir la ley sálica. Estando el rey enfermo, la reina Cristina, acosada por Calomarde, por el obispo de León y por Antonini, enviado de Nápoles, hizo firmar al rey un codicilo en forma de decreto que debía permanecer secreto hasta después de su muerte, revocando la pragmática. Con esto restablecía la ley sálica
que excluía del trono a la princesa Isabel, la que fue luego Isabel II, y se lo daba al infante don Carlos, lo que motivaría la primera guerra carlista. Poco después, el rey cayó en una especie de letargo y al creérsele muerto se divulgó el codicilo, pero el rey se recuperó y el 22 de septiembre llegó a la granja la infanta Luisa Carlota, quien al enterarse del contenido del decreto firmado el 18 del mismo mes, abofeteó a Calomarde e hizo pedazos el original del decreto. Calomarde dijo entonces la célebre frase y sin esperar la orden de destierro huyó a Francia. Esto nos lo cuenta muy bien Pérez Galdós, en su novela Los Apostólicos, de los episodios nacionales. Pero la frase tampoco es que la inventara Calomarde, sino que pertenecía al código galante en torno al duelo. Ya hay una comedia de Calderón con este mismo título, Las manos blancas no ofenden, las manos blancas no agravian. No agravian, pero duelen, diría el gracioso Patacón. Tenemos a López de Úbeda, de la pícara Justina, tenemos, como no, a Cervantes en su Don Quijote. En el diccionario de autoridades tenemos manos blancas no ofenden, pero duelen. Se amplía la frase, no ofenden, pero duelen. En definitiva, es un refrán con que se significa muy de ordinario que los desaires de las mujeres son sensibles, aunque no agravian, del modo que duele una bofetada que da una mujer a un hombre, aunque no le ofende por privilegio de que goza la debilidad de su sexo. Y con esto he terminado, don César. Muy bien, pues me parece estupendo. Yo no le voy a dejar azul marina, pero le voy a dejar azul Caribe, Caribbean Blue, de Enya, que es un tema muy bonito. Sí, y sí. además el Caribe es marino, no cabe la menor duda, es un mar, o sea que eso no tiene discusión. Y Enya estupenda. Muy Si bien. me voy con Enya al Caribe, estupendo me voy. No estaría mal, no. Nos encontramos el jueves, Dios mediante. Un abrazo muy fuerte. Hasta el jueves, don César. Y con estos compases de Enya, hablándonos del azul caribeño, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.